Muy buenas a todos, buenos días. Bueno, ya lleváis un ratillo, o sea que voy a intentar contarlo temas de cuáles son las políticas que estamos moviendo desde el Ministerio de Economía. Así a priori suena aburridísimo, pues voy a intentar contarlo para que sea no tan entretenido como Pau, que es ahora mismo es insuperable, pero voy a intentaros contaros un poco qué estamos moviendo. Porque claro, ahora se nos llena a todos la boca con la palabra inteligencia artificial. Y un poco también nos encontramos con un momento bastante dulce en el que la tecnología con la inteligencia artificial ha explotado. Lo estamos viendo que los últimos 2 años es una absoluta vorágine. Y por otro lado, que nos hemos encontrado un momento muy bonito en el que han caído los fondos europeos. Que oye, pues con una cosa y otra, pues ha sido una oportunidad muy interesante de poder intentar impulsar de verdad la inteligencia artificial. No de una forma con cacahuetes, con dos euros, sino con unas cantidades importantes. Entonces, nosotros ya hace año y medio, 2 años, lanzamos lo que es la ENIA, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que teníamos de presupuesto 500 millones de euros, que se dice rápido. Entonces, os voy a ir contando cuáles son las diferentes inversiones para que veáis por dónde se mueve tanto a corto plazo como a largo plazo. Por un lado, cuando hablamos de inteligencia artificial, por un lado siempre se dice, yo creo que antes lo ha comentado una de las personas de antes, es la capacitación. Cuando queremos hacer inteligencia artificial necesitamos expertos en IA. Y el problema es que vas al mercado y tú dices, quiero un experto en IA, y es que no hay. Son caros, carísimos. Y digo experto en IA, no gurús de IA de estos que te venden cosas, sino expertos de verdad hay muy poquitos. Entonces, en esa parte estamos moviendo, en esta primera capa, de abajo del todo, estamos moviendo con Ministerio de Universidades pues, el impulso de carreras, de másteres en temas de inteligencia artificial. Pero luego hay un siguiente paso que es lo que es la investigación dentro de las universidades. Sabéis que en todas las carreras al final, cuando los estudiantes terminan la carrera, hay un pequeño porcentaje que se queda haciendo investigación en las universidades. El problema es que eso en inteligencia artificial no existe prácticamente. Porque cuando un chaval termina con 22, 23 años la carrera, ¿se queda en la universidad cobrando 2 duros o se va a trabajar con Google? Pues se va a trabajar con Google. Entonces, se está desapareciendo un poquito la investigación. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo, por ejemplo, impulso de... Y esta la estamos evaluando ahora mismo. Por ejemplo, una de las iniciativas que tenemos es creación de cátedras de inteligencia artificial. Es decir, inyectamos dinero en las universidades para que puedan tener un poco de dinero para tener a investigadores. Entonces, de hecho, yo creo que la Universidad de Murcia se ha presentado a estas cátedras. A ver si hay suerte y sale. Luego, por ejemplo, eso lo que hacemos es para retener el talento y que no se vayan nuestros futuros talentos, que no se vayan de España. Pero luego tenemos iniciativas para atraer el talento, como Spain Talent Hub, que es otra ayuda que tenemos, que es para atraer gente que se ha ido, auténticos cracks de inteligencia artificial que se han ido fuera, para intentar que vuelvan. Entonces, esta es una primera explicación de la capa de abajo de lo que es la capacitación. Luego tenemos lo que es la investigación un poco en mayúsculas, que es cuando ya tienes que hacer investigación de inteligencia artificial, pero con las luces largas. Nosotros lo que decimos es, si la inteligencia artificial es una disciplina disruptiva, ¿qué ocurre si coges la inteligencia artificial y la unes con otras disciplinas disruptivas? Y entonces, hemos cogido, por ejemplo, en una misma caja, hemos metido la neurotecnología y la inteligencia artificial. Y ahí vamos a crear un centro de neurotecnología en España, que va a ser de los más grandes de Europa, por no decir el más grande, son 200 millones de euros que vamos a invertir entre nosotros y otras comunidades autónomas, para investigar qué se puede hacer en el cerebro, cómo leer el cerebro, cómo escribir en el cerebro. Esas partes que suenan así muy ciencia ficción, pero es que se empiezan a hacer cosas, no sé si lo habéis oído, sale hace ya unos meses, que con una resonancia magnética tú te puedo decir, por favor, pensad en un perrito, pensad en la imagen de un perro, pensad, y te meten en una máquina de esas, sale el análisis cerebral, se pasa por procesamientos de machine learning y termina pintando un perrito. Entonces, estos son primeros pasos muy tímidos, pero las dos iniciativas de neurotecnología y de machine learning pueden ser ciencia ficción en unos pocos años, en 5 o 10 años. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos hibridación de la IA, coger la IA e hibridarlo con algo. Otra combinación de esas extrañas que estamos haciendo es la computación cuántica con la inteligencia artificial. Es coger algoritmos de machine learning y meterlos en ordenadores cuánticos, que estamos trabajando con el Barcelona Supercomputing Center y con otros centros de supercomputación, para decir, oye, ¿qué pasa si lanzo algoritmos de machine learning en ordenador cuántico? Pues ahí están saliendo cosas bastante interesantes, ¿vale? Entonces, acabo de pintar esas dos capas de abajo, que son esa de capacitación, investigación con luces largas, y un poco salto a la parte que a vosotros os interesa más, que es a la empresa, porque por mucho que investiguemos,
vamos a reconocerlo, España y Europa no somos los ganadores de la carrera en inteligencia artificial. Está Estados Unidos, está China, dentro de Europa está Alemania muy fuerte, Inglaterra muy, muy, muy fuerte, pero España, ¿dónde estamos? Entonces, dentro de las empresas, nosotros lo que tenemos, en esa capa de impulso a las empresas, tenemos dos iniciativas muy fuertes. Una que llamamos cadenas de valor, que es, esta ya está cerrada, pero fueron, el año pasado, fueron 105 millones de euros para ayudar a empresas para que cogieran la inteligencia artificial y la incluyeran dentro de su cadena de valor. Coger sus procesos de negocio y repensar esos procesos de negocio y decir, ¿cómo puede coger la inteligencia artificial y cambiar ese proceso? Pues repartimos a 200 empresas, no tengo los datos, pero había unas cuantas de Murcia, que es algo que se agradece, que se vea que de verdad en Murcia también hay empresas que están haciendo cosas innovadoras. Y luego otra parte que nosotros decimos, vale, pero en estas pequeñas empresas estamos ayudando a pequeñas empresitas, pero nuestra visión era más ambiciosa. ¿Cómo se pueden crear? O sea, la visión es nuestro país tiene grandes retos y la inteligencia artificial puede transformar el país en mayúsculas. Entonces nosotros hemos cogido una serie de sectores y hemos dicho, venga, por ejemplo, en agricultura, ¿cómo puede la inteligencia artificial, de la mano de la robótica o la propia análisis de imágenes, cómo puede transformar la inteligencia artificial y la agricultura? Entonces ahí eran ayudas de 50 millones de euros, pero ya no era una empresa pequeña, era, venga, vamos a buscar agrupaciones de empresas, una empresa grande, de la mano de pequeñas pymes regionales, e intentar transformar. Entonces ahí cogimos 5 proyectos, lo digo un poco de memoria, de agricultura, que hay empresas de Murcia, de salud, de energía, de cambio climático. Entonces, son grandes retos que tiene el país. Entonces, son esas oportunidades de repensar cómo funciona España y cómo puede cambiar la inteligencia artificial. Y luego tenemos otras dos capas, una un poquito dentro de la inteligencia artificial, una es una capa un poco ad hoc. Nosotros ya la llevábamos moviendo desde hace 2-3 años, pero por todo el boom de ChatGPT. ChatGPT sale ahora. Es algo que estaba encima de la mesa desde hace años, desde el 2018, cuando los Transformers se publicaron por Google, que las tecnologías del lenguaje, generativas en especial, son completamente disruptivas. Entonces, nosotros ahí tenemos el Plan Nacional de Tecnologías del Lenguaje. Ahí, por ejemplo, yo creo que es interesante que con un poquito de suerte, como todavía nos queda dinero de los fondos europeos, es posible que saquemos dinero, ayudas, subvenciones a fondo perdido para empresas, para que incluyáis las tecnologías del lenguaje en vuestro día a día. Entonces, ahí sí que sacaremos un paquete de trabajo relacionado, pues, por ejemplo, con lo que comentaba Pau antes. Y luego tenemos una última capa, que es no solo hay que impulsar la inteligencia artificial, sino hay que hacerlo bien, que es la parte de ética. Lo que hablaba del coche. Oye, si el coche tiene que atropellar a un niño o tiene que atropellar a un perro. Pues esta parte yo creo nos va a dar de hablar mucho en el futuro. De hecho, nosotros estamos negociando mucho con la Comisión Europea el futuro reglamento de inteligencia artificial. Y para contarlo súper rápido, se van a prohibir cosas. O sea, la Comisión Europea va a prohibir, la Unión Europea va a prohibir cosas. Porque va a decir, oye, no es posible que de repente mañana un gobierno decida, como se hace en otros países autoritarios, que decida hacer un social scoring, que decida dar puntuaciones a los ciudadanos y a vosotros empezar a daros puntuaciones según lo que escribáis en Twitter o según si pagáis pronto los impuestos o pagáis tarde los impuestos. Según ese social scoring os voy luego a dejar viajar o no os voy a dejar viajar. Hay países que empiezan a hacer estas cosas. Entonces, eso a día de hoy un gobierno lo podría hacer. Entonces, eso lo vamos a prohibir a nivel europeo. O vamos a prohibir esto ya hay que ver la letra pequeña, de poner cámaras en la calle para hacer rastreo en tiempo real y con detección de identificación biométrica de las personas. Pues eso va a tener muchas restricciones. En cierta parte va a estar prohibido. Entonces, eso va a estar prohibido. Pero hay otros sistemas, por ejemplo, cuando hablamos antes de los coches conectados, todos los sistemas de alto riesgo y no solo un coche, sino, por ejemplo, imaginaros en un hospital, cuando se empiecen a automatizar, porque la inteligencia artificial va a automatizar muchas cosas, cuando se empiecen a automatizar los rayos X en enfermedades graves, en cáncer, eso ya se empieza a hacer y empieza a funcionar muy bien. Pero ¿qué pasa si tiene sesgos? ¿Qué pasa si a las mujeres da unos resultados peores que a los hombres? O a ciertos sectores no funciona mejor que en otros. Entonces, cuando se desplieguen sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, desde la Comisión Europea y desde el Ministerio estamos empujando para que se legisle y se controle para que se haga bien.
No para que se prohíba, simplemente para que se haga bien. Otros ejemplos. Imagináis que una universidad decide que para el examen dentro de la universidad o para aprobar exámenes, la resolución del examen lo hace con inteligencia artificial, que te va a evaluar una inteligencia artificial. Oye, pues eso nosotros no lo vemos imposible porque empieza a funcionar muy bien. Ya veis ChatGPT que va a llegar un momento en que le enseñes y le digas, oye, yo te doy un montón de 500 exámenes, sácame la nota. Yo te doy exámenes buenos y tú me sacas la nota. Pues eso no va a estar prohibido, pero a lo mejor tiene que ser un sistema de alto riesgo, porque podemos tener mucho cuidado que de repente a ciertas personas, si ese sistema funciona mal, dejemos a personas vulnerables fuera de las sociedades. Entonces, esa parte es la que nosotros llamamos ese plan de cuidar que la inteligencia artificial no cree nuevos colectivos vulnerables. Entonces, ya he contado un poquito lo que es la estrategia nacional y yo quiero dar solamente último mensaje a vosotros un poco específico, porque al final venís de empresas o sois emprendedores y viene genial con lo que ha contado antes, con lo que ha enseñado Pau de ChatGPT. La inteligencia artificial, la investigación es costosísima, hay muy poquita gente y es muy difícil hacer la investigación. Solo grandes empresas pueden hacer investigación. Pero luego se está democratizando el uso de la inteligencia artificial, está empezando a ser súper barato, hasta el gen catalán que decía antes, que puedes coger y ir a la opción gratuita. Subiros al carro de usar la inteligencia artificial empieza a ser muy barato. No estos ejemplos que son muy sencillitos y podemos decir que son tontos, pero se empiezan a poder utilizar herramientas PaaS, herramientas de Amazon, herramientas que hay otras por ahí gratuitas, open source, que se hacen auténticas maravillas y que podéis replantear vuestra forma de trabajar. Y es lo que nosotros vemos desde el Ministerio de Economía. Por eso la Dirección de Inteligencia Artificial está en Economía. Es porque vemos que la inteligencia artificial, si las empresas de repente repiensan sus procesos y dicen, uy, espérate, si esto puedo meter una inteligencia artificial que automatiza todo este proceso, os puede convertir en unos winners no en la región, a nivel nacional o a nivel europeo. Si de verdad descubrís una pequeña automatización que nadie todavía ha hecho y que vosotros podéis llevar a niveles enormes. Entonces, de verdad, esa democratización de la inteligencia artificial es lo que puede cambiaros. O sea que ánimo a soñar y a implantar la inteligencia artificial.